En la historia de la comunicación humana hay un proceso, una estrategia que se denomina el viaje del héroe. Y este viaje del héroe propone que una persona tiene tres tipos de problemas o tres tipos de inquietudes a solucionar: externos, internos y filosóficos. Hoy vamos a juntar el viaje del héroe con las artes marciales, ya que el camino que cada uno de nosotros elegimos para las artes marciales es nuestro propio viaje del héroe. Pero nosotros nos vamos a centrar en una parte profundamente importante, que es la parte filosófica. De todas formas, las artes marciales han existido como sistemas de combate desde siempre, desde que el ser humano es ser humano, incluso antes de lo que nosotros podíamos pensar, antes siquiera de desarrollar el concepto de artes marciales. Pero conforme la sociedad, la humanidad y las artes humanistas fueron avanzando, esas artes marciales pasaron de ser tan solo un sistema de combate a toda una forma de vida y de autorrepresentación. Tal vez esa es una de las razones por las que haya tantas artes marciales. ¿Por qué hay tantas artes marciales si pelear es pelear? Bueno, porque las artes marciales no responden tan solo a una necesidad física, a una necesidad de supervivencia, a una necesidad de técnicas de combate, sino que responden a algo muchísimo más importante y a algo tan arraigado en la profunda necesidad del ser humano que nunca jamás vamos a escapar de ellos. Uno de esos conceptos es el concepto de autorrealización y el otro es el concepto de pertenencia. Por eso es muy importante y nos define tanto el tipo de arte marcial que nosotros elegimos para nosotros mismos. El viaje del héroe es una narrativa común en textos épicos, o al menos la estructura lo es, que según Campbell tiene varias etapas, 12 etapas concretamente, aunque se podrían denominar como la llamada de la acción, el cruce del umbral, las pruebas, la transformación y la vuelta con esa información. Este ciclo, si miramos dentro de cada uno de nosotros, se produce en casi todas las decisiones que tomamos en el día a día y en la vida en general. Estos viajes, o este viaje, nos enfrenta a nuestros propios miedos, nos permite desarrollar una actitud, una ética, una moral, la cual nos será de guía. Y por eso la clasificación de problemas externos, internos y filosóficos. Dentro del ámbito de las artes marciales, los problemas externos serían problemas muy fáciles de resolver, muy fáciles de identificar. Falta de material, distancia respecto a donde nosotros entrenamos, el propio dolor, lo tenemos bastante identificado, ¿verdad? Tanto vosotros como yo. Los problemas internos serían de otra índole. Serían el miedo a hacer daño o a recibir daño, el miedo al cambio, la falta de autoconfianza, la agresividad, la disciplina, incluso la resiliencia serían lo que podemos denominar problemas internos de las artes marciales. Ojo, problemas internos del individuo respecto a la práctica de artes marciales. Pero la parte realmente interesante viene cuando nos planteamos cuáles son los problemas filosóficos a los que se enfrenta un artista marcial o alguien que ha decidido emprender el camino del artista marcial. Y al principio este vídeo iba a ser de otra forma. Iba un poco a poner en connotación el viaje del héroe con el viaje transformativo de un artista marcial, desde que decide hacer artes marciales hasta que las practica y hasta que acaba convirtiéndose en maestro. Pero investigándolo y preparando el guión de este vídeo, opté por otro desarrollo narrativo. Cuando me puse a interpretar cuáles serían esos problemas filosóficos del artista marcial, el más importante, la búsqueda de propósito, la comprensión, la no violencia, el equilibrio, la conexión con incluso tradiciones ancestrales, las cuales tienen una profunda connotación filosófica, tribal o social. Y, por último, el que a mí me parece, en segundo lugar, el más importante de cara a cada uno de nosotros, es la aceptación de nuestra propia mortalidad. Y creo que el más importante que vamos a discutir es la aceptación de la mortalidad. ¿Por qué? Porque las artes marciales eran un deporte de lucha. Yo tengo que acabar con la vida de otra persona, y otra persona va a intentar acabar con mi vida. Por lo tanto, ¿cómo yo, en un mundo en el que yo estoy rodeado de muerte y de constante peligro, me enfrento a ese miedo constante que nunca va a abandonar mi lado y aceptar que es una probabilidad? Pero es curioso plantearse cómo las artes marciales sirvieron de herramienta para que cada persona acepte su propia mortalidad. Y ya no tan solo aceptar su propia mortalidad, sino la de los demás. De todo lo que los rodea, todo está en constante cambio. Y cuanto antes lo aceptes, antes vivirás tranquilo y mejor. Es algo que todos tenemos miedo. ¿Cuántas veces habéis escuchado la típica tontería que se dice: no, yo es que no lucho porque con mi técnica podría matar a alguien? O cosas por el estilo. Eso lo explica perfectamente. Cuando tú decides luchar,
no hoy día también no, pero antiguamente, cuando tú decidías luchar, sabías que las consecuencias iban a ser nefastas. El antiguo Pancracio, donde la gente luchaba hasta morir, los antiguos gladiadores. Lo que con esto quiero decir es que las artes marciales, a pesar de ser un sistema de combate, sirvieron mucho para que el ser humano acepte aquello a lo que está predestinado, que es a expirar. Uno de los filósofos que más profundamente estudió esta filosofía o este punto de vista es Martin Heidegger, en su obra Ser y Tiempo, en 1927. El año 1927 es de vital importancia, creo yo, porque es entre la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial, un periodo trágico para el ser humano y que nos ha marcado. Heidegger argumenta que la condición humana está dominada por la concepción de la muerte, o la conciencia de la muerte, más bien dicho, lo que él denomina ser para morir. Y pone como ejemplo que los animales viven y mueren, mientras que los humanos somos el único ser animal que vive sabiendo que va a morir. Para Heidegger, y creo que para mí mismo, la gran mayoría de personas ignoran esta realidad y deciden vivir en lo que es, o lo que él denomina el ser para uno, que es vivir una vida impersonal, adimensional, una vida monótona, una vida con, no quiero decir lujuria, pero sí con superficialidad crónica. Una vida que no tiene el más mínimo significado. ¿Por qué? ¿Por qué va a tener tu vida significado si no va a acabar? Sin embargo, aceptar la vida como una inminente muerte o con la posibilidad de una inminente muerte te permite vivirla completamente, según su juicio, porque es la única forma de que tú hagas lo que hagas día tras día, desde que te levantas hasta que te duermes, eres consciente de tus actos y te responsabilizas y eres consciente al 100%. La angustia de saber que la muerte está esperando a la esquina, para Heidegger no tiene que ser un punto de estrés crónico, sino más bien un catalizador para una vida completamente plena. El ser humano no muere en el sentido de simplemente cesar su vida. En lugar de eso, el hombre es en cada momento un ser que se proyecta hacia su propia muerte. Martin Heidegger, Ser y Tiempo. Otro de los grandes filósofos es Epicuro. Enfatizaba más en lo que él podría llamar la paz ante la muerte. En su carta a Meceo adopta una visión totalmente contraria a Heidegger. Es decir, mientras Heidegger se dedica a analizar la angustia o la no angustia frente a la mortalidad, Epicuro sostiene que la muerte simplemente no nos debería preocupar, ni siquiera deberíamos pensar en ello, ya que cuando estamos vivos la muerte no existe y cuando estamos muertos ya no hay vida de la que preocuparse. Podríamos decir que Epicuro se basa en la ataraxia, es decir, la tranquilidad del alma que se alcanza al saber que preocuparse por la muerte es irrelevante. Pero el mensaje no es el que creéis, el mensaje es, oye, no os tenéis que preocupar por la muerte. El objetivo no es evitar la muerte, sino vivir aprendiendo a no tener miedo a la muerte. La muerte no es nada para nosotros, pues mientras existimos, la muerte no está presente. Y cuando la muerte llega a nosotros, ya no existimos. El otro concepto filosófico que había mencionado, que también me parece de vital importancia y en el día a día, es la búsqueda de propósito, construir sentido, o en darle sentido a nuestra propia existencia. Algo en lo que yo personalmente estoy muy embarcado y muy absolutamente frustrado. Y es que cuando hablamos de propósito desde el punto de vista filosófico, hay un personaje que tiene vital relevancia, que es Nietzsche. Si la muerte es inevitable, ¿qué hacemos con el tiempo que nos queda? Argumenta que el propósito de la vida no está dado, sino que tiene que ser creado por uno mismo. Es decir, tú no tienes un propósito en la vida, tú tienes que crear tu propio propósito. Y esto lo podemos ver claramente en su obra Y así habló Zaratustra, donde un hombre rechaza los valores, la moral impuesta y decide crear sus propios valores, crear su propio propósito. Nietzsche rechaza las religiones, rechaza los sistemas o sociedades impuestas con valores impuestos y desde luego aboga por un enfoque muchísimo más egoísta. Crea tus propios valores, crea tu propia moral, crea tu propio propósito. No te guíes por lo que los demás te digan o no te guíes por el sistema donde has nacido. Sé crítico, revélate y busca o crea más bien tu propio propósito. Quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier
cómo. Pero el mayor exponente de la búsqueda de propósito filosófico, de propósito de vida, tanto sí, podemos decir en la época moderna, Viktor Frankl. Viktor Frankl tiene una obra magnífica que yo la recomiendo a todo el mundo, que es El hombre en busca del sentido. Yo lo leí hace muchos años y de hecho creo que debería volver a leerlo, sinceramente. En el que narra, pues, cómo fue o cómo él encontró su propósito mientras estaba encerrado en un campo de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y se opone completamente a la figura de Nietzsche. Es decir, mientras Nietzsche dice que el propósito debe ser creado por uno mismo, Viktor Frankl dice que no, que el propósito está en la vida y en la existencia misma, pero que tiene que ser descubierto. Y es así como en su obra, El hombre en busca del sentido, nos dice, nos explica, nos narra cómo él mismo descubrió ese propósito mientras estaba encerrado, como había dicho, en un campo de concentración nazi. Su concepto de logoterapia indica que para soportar todas las adversidades, la única forma de hacerlo es tener un porqué. Para Víctor, la búsqueda de sentido no es un lujo filosófico, sino una necesidad humana esencial. El sentido de la vida difiere de persona a persona, de día a día y de hora a hora. Lo que importa no es el significado de la vida en general, sino el significado concreto de la vida en un momento determinado. ¿Cómo se cierra este ciclo? ¿Cómo tenemos indicación de que el ciclo de búsqueda, de aceptación de la mortalidad, por ejemplo, de la búsqueda de propósito, se ha cerrado? Pues aquí podría entrar, por ejemplo, dos conceptos. El primero sería la eudaimonía de Aristóteles, y fue uno de los primeros filósofos en abordar el concepto de autorrealización, siendo esta el objeto supremo de la vida humana, narrado en su libro Épica Nicomaquea. Más que felicidad, el sentido de autorrealizamiento o de autorrealización, la eudaimonía es un estado pleno, filosófico, pleno de florecimiento, donde una persona vive de acuerdo con su potencia y su virtud. Potencia, algo que vemos mucho en la filosofía griega, ¿no? Que es hasta dónde puedes llegar. La autorrealización para Aristóteles no ocurre de accidente, requiere esfuerzo, hábito y una vida guiada por la excelencia moral. Solo cultivando nuestras mejores aptitudes podemos alcanzar esa excelencia moral. La felicidad es el significado y propósito de la vida, la meta y el fin de la existencia humana, Aristóteles. Y uno de los conceptos modernos más interesantes de los que se habla mucho, porque el concepto en sí no es, que digamos, moderno, pero aquí sí que se ha hablado mucho, porque yo creo que vivimos en una sociedad donde estamos cada vez más asentados con mayores comodidades, y la búsqueda o la necesidad de búsqueda de sentido dentro de una rutina absolutamente marcada y aburrida requiere a búsqueda filosófica anterior a nosotros para ver cómo o para ver dónde están las respuestas. Y es por eso porque últimamente se habla de la pirámide de necesidades de Maslow. Y es que Maslow llevó pues la búsqueda o la autorrealización a una clara estructura que seguir con su pirámide de necesidades. Es decir, la autorrealización es la cúspide de la evolución individual humana y es solo posiblemente alcanzable cuando todas las necesidades básicas humanas se han cubierto, fisiológicas, de seguridad, de proveer, de amor, de estima. Es decir, la autorrealización no es un único objetivo, es una consecución conglomerada de todo lo que hay debajo. Maslow enfatiza que el autoconocimiento no es un objetivo fijo, sino que es un proceso evolutivo, de continuo crecimiento y, en este caso, autocrecimiento y autoconocimiento. Desarrollar nuestro máximo potencial y ayudar al mundo en ese proceso. Ayudar al mundo es parte esencial. Lo que un hombre puede ser, debe ser. Aquí me gustaría incluir una frase que yo escuché al famoso psicólogo canadiense Jordan Peterson, alguien que puedes estar de acuerdo o no con sus ideas, pero desde luego habla de una forma bastante coherente. Y es que el estrés, la ansiedad, pero sobre todo la infelicidad no proviene de equivocarse, sino más bien de la falta de toma de decisiones. Y esto cuadra bastante bien con lo que hemos visto. El problema que tenemos es que nos pasamos una vida viviéndola sin tomar decisiones, sin estar al timón de nuestro camino. Yo siempre lo digo, yo tomo decisiones muy rápido y no pierdo el tiempo. Me da igual si luego la decisión es buena o mala. Hay decisiones importantes que por supuesto hay que parar a pensarse y estudiarlas.
Pero una cosa que yo odio hacer es despertarme por la mañana y tomar decisiones. Son las 8, 9, 10 de la mañana, déjame tomar el café. Deja que mi cuerpo, mi cerebro se active. No despertarme a las 8 de la mañana y que me pregunten ¿qué quieres comer? ¿Dónde quieres ir esta tarde? ¿Dónde quieres ir a tomar no sé qué con tus amigos? O oye, esta noche nos vemos, oye, no sé qué. No. El ser humano, y esto no recuerdo quién lo dijo, no sé si fue Steve Jobs o quién, el ser humano tiene una capacidad muy limitada de tomar decisiones de forma totalmente consciente al día, muy pocas, del rango entre 5 y 10. Y al día, de forma consciente e inconsciente, tomamos cientos de decisiones, desde qué zapatos ponerte, sin pensarlo siquiera, a con qué mano abrir la puerta, por ejemplo. Entonces, por esa cuestión, yo tengo muy claro que hay una cierta cantidad de decisiones que yo quiero hacer, no quiero hacer más. Y eso es un mensaje que yo quería transmitir y es un mensaje que se me caló hondo, que es la infelicidad proviene de la falta de toma de decisiones, porque no te haces responsable. Si tú no tomas una decisión, tú no te puedes responsabilizar. ¿Y a cuántas personas nosotros conocemos que evitan tomar decisiones a la hora de una casa, a la hora de hacer un trabajo en grupo en la universidad, para luego poder señalar con el dedo y decir, te ves, es que eso ha sido una mala idea? Y entonces tú te giras y le contestas y le dices, pues haber hecho tú algo, haber tomado tú la decisión. Ese es, a mi punto de ver, el mayor problema del ser humano moderno. La falta de responsabilidad sobre sus actos. Pero ya para acabar, ¿cómo se integra la mortalidad, la búsqueda del propósito y la autorrealización en todo este ensayo o videoensayo? Pues porque la vida humana se basa en un viaje de varias etapas. Muchas etapas, pero a mí me gustaría resumirlas en aceptación de la mortalidad como la primera etapa, la búsqueda de propósito y finalmente la autorrealización. Porque no podemos buscar un propósito si no aceptamos nuestro propio fin, si no aceptamos nuestra propia existencia limitada. Y no podemos llegar a una autorrealización sin esa aceptación y mucho menos sin un propósito. Yo mismo me encuentro en una búsqueda bastante profunda de autorrealización por una clara falta de propósito. Y es algo frustrante y cada día me levanto con ello pensando y luchando. Y estos vídeos ensayos son muy bonitos, pero hay un cierto límite, o al menos yo lo pienso, entre leer, estudiar, comprender y hacer. Leer sobre filosofía, leer sobre autorrealización real, sobre propósito. Está muy bien ver lo que han hecho los de antes para tener una guía o ver qué es lo que dicen los demás, pues está muy bien. El problema es que al final del día son solo palabras. Y las palabras, a menos que sean de tu boca, no significan absolutamente nada. Así que muchos de vosotros, yo aún no, pero desde luego sí, hemos decidido tomar el camino de la autorrealización con las artes marciales como guía. Por lo tanto, espero que este vídeo os haya ayudado y si habéis tomado desde luego el camino del propósito más que de la autorrealización, gracias o mediante las artes marciales, me gustaría saberlo, déjalo en los comentarios. Y también me gustaría saber cuáles son tus guías. Mis guías son: tomo las decisiones porque no sé qué hacer con mi vida ahora mismo, pero desde luego no me voy a quedar quieto y en algún momento descubriré qué es lo que quiero. Pero mientras descubro qué es lo que quiero, al menos voy avanzando. Esa es mi actitud. Así que chicos, chicas, dejadme vuestra opinión y sobre todo dar like a estos bíceps y seguir al canal. De verdad, seguir al canal, porque si vienen entrevistas muy guapas, muy chulas.